Olá amigos de México, como estão? Eu sou Brazuca e hoje vou reaccionar a mais um vídeo de México. E o vídeo de hoje é as 10 diferenças entre México e Canadá del canal Bendito México. O enlace do vídeo original estará na descrição, assim então que puedes conhecer o canal e suscribirte. E não olvide de suscribirte a mi canal, tá ok amigos? Então, sin más, comencemos. México versus Canadá. ¿Quién sale mejor parado? Aunque los tres países que componen América del Norte están físicamente cerca, México es simplemente una nación diferente a sus vecinos del norte. Y es que muchas personas de esta subregión parecen creer que las cosas son iguales al sur de la frontera, pero el mexicano, sus creencias, expectativas y códigos de conducta personal y social parecen ser un mundo aparte. Así, según estudios de Insider y The Globe and Mail, te invito a que explores conmigo las 10 diferencias entre México y Canadá. Así que sin más, comencemos. La geografía y el clima son dos de las discrepancias más notables entre Canadá y México, y es que en términos de geografía, Canadá es el segundo país más grande del mundo, mientras que México es el 14º. Sí, Canadá es conocida por sus vastas extensiones de terreno, que incluyen montañas, praderas y tundras, al tiempo que la nación latina cuenta con una geografía más variada, que incluye desiertos, selvas, montañas y costas, tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México. En cuanto al clima, Canadá abarca un clima frío. Sí. Entonces, Canadá es el segundo país más grande del mundo, pero tenemos que ver que más o menos 80% de su territorio es hielo, ¿sí? No es totalmente aproveitable. Así entonces que México, a pesar de tener menos territorio, tienes mucho más tierras produtivas, ¿sí? Tienes mucho más solo productivo do que Canadá. Es una gran ventaja de México, sí. Y extremo, especialmente en las regiones del norte, con temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 30 grados centígrados en algunas áreas y que no podrían distar más de las presentes en suelo mexicano. Estas diferencias tienen un impacto en la forma de vida de ambos países, con Canadá centrando su turismo en actividades de invierno y México haciéndose mundialmente famoso por su sol y playas. Esto también ha influenciado la agricultura, permitiéndole a Canadá producir principalmente trigo, cebada y canola, y a México. Vemos aqui entonces mais uma diferença entre México e Canadá. Vemos em estas imagens. Mira isto. Aqui então vemos a paisagem de Canadá. É hielo, é puro hielo. Mira entonces la diferencia entre tienen México. Un impacto en la forma de vida de ambos países, con Canadá centrando su turismo en actividades de invierno y México haciéndose mundialmente famoso México, por... ¡Qué imagen linda! ¿Sí? Mira qué paisaje linda. México es otro mundo. Su sol y playas. Esto también ha influenciado la agricultura, permitiéndole a Canadá producir principalmente trigo, cebada y canola, y a México frutas y hortalizas como el aguacate, el tomate y la cebolla. Canadá y México son dos países muy diferentes en términos de economía, y estas diferencias están marcadas por su posición geográfica, su historia y su relación con los Estados Unidos. En términos de PIB, Canadá es la 10ª economía más grande del mundo, mientras que México ocupa el lugar número 15, con un estimado de $1.600.000.000.000 y $1.300.000.000.000 respectivamente. Muy cerca. Y es que el PIB... Aquí entonces vemos 1.600.000.000.000 en Canadá y 1.300.000.000.000 en México. Es muy cerca. México está a pasar Canadá. $300.000.000.000 respectivamente. Y es que el PIB per cápita en Canadá también es más alto que en México, con una diferencia de alrededor de $10.000.
En general, la economía canadiense está más diversificada que la mexicana, con una fuerte presencia en sectores como la minería, la manufactura y el sector financiero. México, por su lado, se enfoca en la producción y exportación de bienes manufacturados, especialmente en la industria electrónica y automotriz, siendo el cuarto exportador más grande de automóviles del planeta. Y aunque Canadá es una nación avanzada, altamente industrializada y bendecida con recursos naturales, México también ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años gracias a una expansión global. Canadá y México tienen culturas e historias muy distintas. Canadá es conocida por su herencia británica y francesa, así como por su tolerancia y multiculturalismo, destacando su amor por la naturaleza y el medio ambiente, además de su pasión por los deportes de invierno. En cambio, la cultura mexicana es conocida por su gran diversidad y riqueza y se manifiesta en muchos aspectos de la vida diaria, incluyendo la comida, la música, el arte y la religión. La gastronomía mexicana, por ejemplo, es considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y culturas milenarias como la maya y la azteca son hoy una bandera de México ante el mundo. México, en términos generales, es un país más diverso étnicamente que Canadá, y es que en esta nación la mayoría de la población se identifica como mestiza, lo que significa que tienen una mezcla de ancestros indígenas y europeos. Sin embargo, también existen comunidades indígenas significativas en todo el país, así como una pequeña población afrodescendiente en la costa del Pacífico. Por otro lado, Canadá tiene una población más homogénea en términos étnicos, con una mayoría blanca de ascendencia europea, destacando un aumento significativo de la diversidad en el país en los últimos años, con una creciente población asiática. Uma coisa peculiar de Canadá é que Canadá, como se diz em el vídeo, é uma etnia muito europeia, enquanto México tem muitas etnias indígenas principalmente. E então, uma diferença que eu vejo entre Estados Unidos e Canadá é que em Estados Unidos tienes muitas etnias negras, porque como nós, Estados Unidos foi uma colônia de Inglaterra, então se ha levado muitos escravos para trabalhar em Estados Unidos. Assim que em Estados Unidos, mais da metade da população é negra. Então, assim que em Canadá não se vê isto. Sim? Em Canadá é uma etnia muito mais europeia do que africana, mientras que em Estados Unidos então há uma mescla entre etnia negra e branca. E em México tienes uma etnia muito mais diversificada, que tienes indígenas, negros e brancos europeias. Pero não tienes muitos negros também em México. É muito interessante isto. Africana y por supuesto latinoamericana. Canadá, de esa forma, engloba una población de aproximadamente 38 millones de personas, con una mayoría concentrada en las áreas urbanas. Y México, de unos 130 millones de habitantes, también mantiene a su población en grandes ciudades como Ciudad de México o Guadalajara, pero con más comunidades rurales en todo el país. Canadá ha sido una monarquía parlamentaria desde que se convirtió en país independiente en 1867, con un sistema de gobierno que se basa en una constitución escrita y en el principio de la separación de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Gracias a ello, este país ha mantenido un historial democrático estable y sin interrupciones. México, a su vez, ha experimentado un camino más tumultuoso en su historia política, y es que durante el siglo XX, este territorio fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, que mantuvo un fuerte control sobre la política y se caracterizó por la corrupción y la represión. Ya para la década de 1990, México inició una transición hacia la democracia y desde entonces ha tenido elecciones regulares y una alternancia en el poder entre diferentes partidos políticos. Sin embargo, el país sigue enfrentando desafíos en cuanto a la corrupción y la violencia política generalizada. La educación también es una diferencia notable entre Canadá y México. Y es que Canadá tiene un sistema educativo público de alta calidad que es alabado entre los mejores del planeta, mientras que la educación en México se caracteriza por ser menos desarrollada, con problemas de financiamiento, recursos y calidad.
Según el Banco Mundial, en 2018, solo el 60% de los jóvenes mexicanos entre 15 y 19 años asistían a la escuela, en comparación con el 98% en Canadá. A nivel superior, instituciones como la Universidad de Toronto y la Universidad British Columbia aparecen en el top 50 del QS World University Rankings, mientras que ninguna universidad mexicana se halla en el top 100. Canadá tiene un sistema de atención médica universal y gratuito para todos sus ciudadanos, financiado por el gobierno federal y provincial a través de impuestos sobre la renta y otros ingresos. Y aunque este ha enfrentado desafíos en tiempos recientes, sigue siendo un modelo en términos de cobertura universal y se ubica en el lugar 14 en el ranking de CEO World Magazine. México, que aparece en el puesto 68, tiene un sistema de atención médica mixto, donde la salud pública está disponible para aquellos que no pueden costear atención privada, siendo altamente descentralizado. A pesar de ello, gran parte de la población mexicana aún carece de seguro de salud. Según el Índice de Paz Global 2021, México ocupa el puesto 144 de 167 países evaluados en cuanto a seguridad de la ciudadanía, mientras que Canadá se posiciona en el lugar 6. En ese sentido, no extraña que México tenga una tasa de homicidios de 29.3 decesos por cada 100.000 habitantes, siendo una de las más altas de toda Latinoamérica. A su vez, Canadá muestra una tasa de homicidios de 1.8 crímenes por cada 100.000 personas, una de las más bajas de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero yo creo que en esta parte de seguridad, México tiene entonces una tasa muy grande de homicidio do que Canadá, porque en México entonces tienes muchos narcos, muchos, como le diré, tienes muchos traficantes, sim, muitas organizações criminais, sim, é isso aí. E mientras que em Canadá não tienes isto. Então, as taxas de homicídio em México se deve por causa do conflito entre facções criminais também, não somente pessoas que trabalham, e sim, a maioria dos homicídios que tem em México, assim como em Brasil, é assim. Então, são mortes entre traficantes, entre eles mesmos. Enquanto em Canadá não tienes esse tipo de coisa, não tienes muitas organizações criminais. Então, essa é uma das diferenças. Por años, México ha enfrentado altos niveles de violencia y crimen organizado, especialmente en ciertas regiones del país, como resultado de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, cifras del INEGI dejan entrever que los homicidios en Canadá no tienes, Guzmán, sí, no se ve hablar esto de Canadá, mientras que en México entonces tienes esta diferencia en la seguridad. Realmente en Canadá es mucho más seguro. En México han ido en alza en años recientes, con un aumento del 1.9% en 2020. En México, según datos del 2021, la tasa de pobreza se estima en alrededor del 41.9% de la población, lo que equivale a más de 52 millones de personas viviendo en situación de miseria, mientras que en Canadá la pobreza se encuentra a alrededor del 9% de los habitantes o 3.420.000 ciudadanos. Asimismo, el Índice Global de Hambre del 2020 estipula que la República Mexicana se ubica en el lugar 66 de 107 en cuanto a la seguridad alimentaria, muy por debajo del puesto 12 en el que se halla Canadá. Así, la brecha económica entre ambos países es una de las principales razones que explican estas diferencias, pues aunque México tiene una economía en desarrollo, presenta desigualdades socioeconómicas y un mercado laboral informal, mientras que Canadá es una economía altamente desarrollada y una de las naciones más ricas de nuestro mundo. Las discrepancias culturales entre México y Canadá también se reflejan en las personalidades de sus habitantes y en sus estilos de vida. Y es que los mexicanos son conocidos por ser personas extrovertidas y amigables, a menudo saludando con un abrazo y un beso en la mejilla y disfrutando de grandes reuniones sociales. Es verdad, el pueblo mexicano es el más amoroso del mundo, entonces acoge todos los que vienen a México con mucho amor.
É assim que México então tem um pueblo muito, muito amável. E é o mais amável do mundo. Isso é muita verdade. Por otro lado, los canadienses son considerados más reservados y formales en su comportamiento y pueden preferir espacios más privados para socializar. En cuanto a los estilos de vida, los habitantes de México tienden a tener una perspectiva más relajada del tiempo y disfrutan de una vida social activa, con la familia siendo un pilar fundamental para existir. A diferencia, los canadienses valoran la puntualidad y la eficiencia en su trabajo y en su vida diaria, y aunque el dinero es la principal medida de estatus, la apariencia es algo secundario al rendimiento. Eso es verdad. La vida no es apenas trabajo, ¿sí? Como en Canadá. Tienes que tener un momento con su familia, y así que México, entonces, creo que está haciendo muy bien. Ahora me toca preguntarte, escuchando y viendo estas diferencias, ¿cuál país crees que sale mejor parado? Sé honesto y sé honesta. Deja tus comentarios respecto a este video y qué debe México aprender de Canadá y qué debe Canadá aprender de México. Espero y leeré tus impresiones. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um grande vídeo de México, e o vídeo de hoje foi as 10 diferenças entre México e Canadá. Então, assim que Canadá tienes muito que aprender com México e México tienes que aprender muito com Canadá. Então, assim que lo que tienes México é uma vida muito bela, muito feliz com sua família, tienes de tudo para ser um país muito desenvolvido e muito rico. Então, enquanto Canadá tienes, pelo contrário, tienes uma vida de muito trabalho e não és muito feliz porque só trabalha e não passa os momentos com sua família. E assim que então dinheiro não compra tudo, sim. Então espero que eles hayan gostado do vídeo, me hayan gostado muito do vídeo. Los pido que se suscribam a mi canal, tá ok, amigos? Estarei subindo muito mais vídeos para vocês. Assim que então los dejo um grande beijo e los veo em um próximo vídeo. Hasta la vista!